Aproveché y compartí pantalla, ¿sí? No sé si la están viendo, si se ve. Sí se Bárbaro. ve. Sí, se ve. Se ve. Sí, Bueno, profe, se ve. bueno. No, esperen, antes de iniciar, háganme acordar. Ponemos esto a grabar, ¿sí? Esta cámara me está... está vagoneta esta cámara, no sé qué le ocurre, en cualquier momento desaparezco. Bueno, por las dudas, ¿alguna consulta? ¿Algo por decir? ¿Preguntar? ¿Los escucho? ¿No? ¿Vamos? Profe, antes que siga. Uy, se me cayó. Diga, Un segundito, un segundo. se Cuando repitió. habló del artículo 3, en la parte de... Artículo 3 de domicilio fiscal, eso lo vieron con Luján, pero dale, te No. escucho. La ley de IVA en la parte del artículo primero B, en la parte que dice de cuando hizo el ejemplo del carpintero. Sí, a ver, dale. Prestación de servicios sobre un bien mueble. Sí, que dice elaboración, construcción o fabricación de una cosa mueble por encargo de un tercero. Sí, No me quedó claro cuando dijo soporte material, cuando dijo del radiólogo, que, o sea, cuando van a sacar una placa y que eso era un soporte material. claro. ¿Qué ocurre con, por ejemplo, un médico radiólogo, sí? Eh, bueno, el profesional en este caso brinda un servicio. Sí, ¿Hasta ahí vamos bien? sí. No, no me podés encender la cámara, Andrea. Recién veía dos, ahora veo uno solo, Agustín. Eh, Pasa que no me funciona bien la cámara, profe. Bueno, dale. Pero yo lo veo re bien. Y yo no te veo, veo. Escúchame, Sí, Herrera, la cosa es así. El médico te presta un servicio, hasta ahí vamos bien. sí. Ahora, ese servicio que te presta, ¿sí? Necesariamente, ¿sí? El resumen lo vuelca en la clásica placa radiográfica, ¿sí? Sí. Bueno, en realidad el médico a vos te brinda el servicio, pero no te comenta nada, te da una placa, ¿sí? Ahora, esa placa, ¿sí? Que es un bien mueble, ¿de acuerdo? Es Sí. considerado venta o no a los fines de la ley de IVA, Ujú. ¿sí? Bueno, no lo es simplemente el soporte material, ¿sí? De esa prestación de servicios que te brinda el médico. ¿Se entendió? O sea, solamente sería la placa, el soporte y el servicio que brinda el radiólogo, el que hace Y la bueno, placa. está resumido en esa placa radiográfica, no te dice a vos. A ver, no soy médico, no sé cómo decirlo, pero imaginemos, no te dice a vos, mira, que el tercer metatarsiano tiene una fisura grado 4 y decirle a tu No. médico clínico que también en el dedo meñique tenés en la quinta falange una... No te dice nada a vos. Te entrega una placa radiográfica, ¿sí? Ok. Por las dudas, para que eso no se interprete como venta de cosa mueble, lo indica la ley. Listo. Gracias. ¿Sí? El resto, por las dudas, con este tema, ¿vamos bien? Sí. Sí, profe. Bueno, esperen que está Axel Flores ahí, que entra, que no entra. Ingresó. Bueno, agarro el PowerPoint, ¿sí? Con el tema que veníamos viendo los otros días. Yo avanzo y bueno, en algún momento nos detenemos porque algo vimos de acá y algo no, ¿eh? Determinación de la obligación tributaria. A ver,
bueno, que como definición, ¿no? De la obligación tributaria, de la determinación. Formas de determinación, esto lo vimos, lo comentamos bueno, en la pizarra. Bueno, continuamos con lo mismo, las diferentes maneras, ¿sí? de determinación de la obligación tributaria. Siendo la declaración jurada, ¿qué es? ¿Dónde la encuentro en la ley? ¿Sí? Esto lo conversamos en clase, no hubo inconveniente, si es constitutiva o meramente declarativa. Eh, Hablamos acerca de la determinación mixta, ¿sí? Este artículo le dije que lo leyeran ustedes, ¿sí? En cuanto al saldo de declaración jurada, cómo se conforma, ¿sí? O cómo se llega al saldo de declaración jurada. Cómputo de conceptos sin precedentes, esto también lo conversamos en clase. Hola, Sí, lo vimos. esto lo vimos, ¿cierto? Sí. Bueno, Sí, hablamos acerca del pago. Les consulto, ¿eh? Me parece que acá es hasta donde llegamos. creo que no. Sí, Sí. no nos llegamos a dar No, pago no lo que es vimos. pago. Bueno, entonces, en el esquema de este PowerPoint, ¿sí? Como para que nos sirva de base. Llegamos hasta acá, hasta el artículo 14, cómputo de conceptos improcedentes, ¿sí? Sí. Bárbaro. Ahora, bueno, el tema que estamos conversando es determinación de la obligación tributaria, ¿sí? Ya vimos cómo se determina la obligación tributaria. A ver, lo que continúa, cómo se extingue la obligación tributaria, ¿sí? De qué manera se extingue esa obligación tributaria, ¿sí? El más contundente es con el pago, ¿de acuerdo? Yo determiné, me autodeterminé el impuesto, IVA, ganancias, bienes, el que fuere, con 10.000 pesos a pagar, ¿cómo extingo esa obligación tributaria? Bueno, metafóricamente, voy al banco con el dinero, pago. ¿Vamos bien hasta ahí? Extinguí la obligación. ¿Sí, gente? Sí, sí. profe. Bueno, dos palabritas acerca del pago. A ver, ahí dice medio por excelencia de extinción de la obligación tributaria. Claro, es el que menos discusión trae, el más contundente. Me autodeterminé el impuesto, lo pagué, ¿sí? Extinguida la obligación. Bárbaro. La ley que aún no fue derogada y con lo cual continúa vigente, ¿sí? La ley antievasión indica que toda operación que supere los 1.000 pesos debe ser abonada de manera bancarizada, que supere los 1.000 pesos con impuestos incluidos, ¿sí? Bueno, esta ley quedó un tanto antigua, frisada, ¿sí? Sin actualizar el valor, porque que me diga que toda compra que supere los 1.000 pesos debe ser bancarizada, y bueno, ¿qué compra no supera 1.000 pesos? ¿Sí? Hablemos de una empresa, un emprendimiento empresarial, ¿sí? Y tal vez la mayoría, si no el total de las compras y gastos que realiza una empresa, y van a superar los 1.000 pesos. Aboné una factura de compra que supere 1.000 pesos de manera no bancarizada, entendamos, fui y pagué en efectivo 1.200 pesos. La ley de evasión me indica que por un lado, se me cercena el derecho al cómputo del crédito fiscal, y por el otro, no puedo computarme como gasto en el impuesto a las ganancias, bueno, el gasto en cuestión. ¿De acuerdo con esto? Sí. Profe, una pregunta.
¿Esto que tenemos artículo o es como varias cosas que se suman para No, el no, pago? la ley de evasión, bueno, precisamente es una ley, ¿no? Ah, ok. Claro, no lo vas a ubicar en un articulado. Hasta ahí vamos bien. En cuanto a la imputación, porque hoy día, bueno, a ver, antiguamente, pero tampoco no hace una década atrás, ¿no? Pero bueno, antiguamente eh, las obligaciones se pagaban en el banco en efectivo, ¿eh? Uno hacía la cola, el cajero, bueno, quien hacía la imputación, si bien el contribuyente la escribía y bueno, era un mix, ¿sí? Yo escribía la imputación y el cajero de banco la cargaba. Hoy día, y todo pago se realiza vía home banking, ¿sí? Utilizando la página web de AFIP. ¿M? Con lo cual, la imputación, ¿sí? Se la da el contribuyente al pago que realiza. Hasta ahí vamos bien, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Ingreso al sistema, coloco mi número de quit, el sistema me devuelve nombre y apellido, ¿sí? O bueno, razón social de la empresa. ¿M? Yo imputo o selecciono el impuesto, el periodo, bueno, de luego el importe. Vamos bien, la imputación se la doy yo, contribuyente. ¿Me siguen? Sí. 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 Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si hay un error de imputación? ¿Sí? A esa imputación que le hice yo como contribuyente. ¿Y cómo puede llegar a haber un error de imputación? Con los sistemas informáticos, claro, el error de imputación que le pueda llegar a hacer un contribuyente y disminuye, ¿sí? Se minimiza bastante, pero no se elimina. ¿M? A ver, ejemplo, yo quiero pagar el quinto anticipo de ganancias, ¿sí? O un mes, una declaración jurada, un periodo fiscal de IVA, o el impuesto que fuere. Vamos por ganancias. Coloco mi quit, el sistema me devuelve mi nombre y apellido, yo soy persona humana, persona física, ¿sí? Bárbaro. Selecciono impuesto a las ganancias, bien. Bueno, anticipo, número de anticipo, importe del anticipo. Genero lo que, bueno, antiguamente AFIP, hoy día ARCA, llamar BEP, ¿sí? Una sigla, B corta EP, volante electrónico de pago. Lo genero, ese BEP me va a figurar en el home banking, bueno, de la institución, del banco donde yo opere, y lo abono. Cometí un error. A ver, cuando selecciono el impuesto a las ganancias, el primer impuesto a la ganancia que vi, piqué y el sistema me lo trajo, ¿sí? Pero claro, no tuve en cuenta que el que yo seleccioné es ganancias persona jurídica. Y bueno, desde luego yo soy ganancias, pero personas físicas. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Se entiende esto? Sí. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Sí? ¿Qué ocurre con ese pago que fue a parar a Miguel Sociedad Anónima? Desde luego inexistente, ¿sí? ¿Vamos bien? Por un error de imputación que realiza o que eventualmente puede llegar a realizar el contribuyente. Bueno, eh, la administración, ¿sí? No puede decir, bueno, ante un error del contribuyente, entre nosotros, entre comillas, bueno, embromante porque el error lo cometió usted, la culpa es tuya. No, para nada. Sería un enriquecimiento sin causa para el fisco, ¿se entiende? Le entran 10.000 pesos de mi anticipo que quedó ahí boyando, que enriquece la arcas del fisco de manera injustificada. Bueno, de vuelta. La imputación se le da al contribuyente ante un error del contribuyente, ¿sí? ¿Qué hace Arca con ese dinero? Lo debe imputar contra la deuda más antigua, no prescripta, del contribuyente. ¿De acuerdo con esto? Porque yo sigo debiendo el quinto anticipo de ganancia. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Ah. Sí.
Bueno, aquí tienen la resolución general en cuestión, en la deuda, bueno, más antigua, capital, actualizaciones, intereses y multas. ¿Mm? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, Bueno, en cuanto a los anticipos, ¿sí? En la ley de procedimiento, anticipos y casi tendríamos que hablar de impuesto a las ganancias, ¿sí? O bienes personales, de periodos anuales. ¿M? Aquí tienen referenciado el artículo de la ley, ¿sí? Hay una presunción por parte de la administración, que es la continuidad de la capacidad contributiva de un sujeto. Entonces yo presenté impuesto a las ganancias 2024 con 100.000 pesos a pagar, me genera 5 anticipos de 20.000 pesos. ¿Por qué? Porque hay una presunción de continuidad en esa capacidad contributiva que tuve yo. ¿Mm? En cuanto a la exigibilidad de estos anticipos, ¿sí? Bueno, desde luego el anticipo tiene un vencimiento general común a todo tributo. ¿Hasta cuándo puede exigirlo la administración? ¿Sí? Hasta el vencimiento general, ¿sí? Del anticipo o hasta la presentación de la declaración jurada. Queda claro que yo no aboné, imaginemos, un anticipo que vencía en el mes de febrero y el anticipo que vencía en el mes de junio, ¿sí? Perdón, en febrero y en abril, yo en el mes de junio presenté la declaración jurada del impuesto a las ganancias, ¿eh? El capital de esos anticipos yo no los pagué y tampoco me los deduje, no los resté, no los neteé del impuesto a pagar. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Bueno, presentada la declaración jurada anual del impuesto a las ganancias, ¿sí? La administración no puede intimarme el ingreso del anticipo. ¿Por qué? Porque esos anticipos quedan subsumidos en el saldo de declaración jurada. ¿Esto se entiende? Sí. Lo vieron en ganancias, ¿cierto o no? Sí, eso sí. Bueno, a ver. En cuanto a la exigibilidad del pago del anticipo, esto que es simple de verlo acá, que no ofrece resistencia, ojo que es como que aquí vamos en contra de la corriente, siempre vemos, ya que estábamos hablando de IVA recién, ¿no? Entrega del bien, omisión de la factura, siempre el que se dé con anterioridad, ¿sí? Firma de la escritura traslativa de dominio o posesión, el que se dé con anterioridad. Ojo que aquí ocurre lo contrario a lo que uno venía acostumbrado. La exigibilidad de los anticipos, ¿sí? Va a operar perdón, el vencimiento general, ¿sí? O la presentación de declaración jurada, siempre lo que se dé en segundo término o lo posterior. ¿Se entiende? Por las dudas, porque tal vez sin querer, ¿no? Pero vienen acostumbrados siempre a lo que se dé con anterioridad, en este caso cambia, ¿sí? Bueno, el artículo 22 me habla de agentes de retención y percepción, ¿sí? Bueno, desde luego, a ver, leemos un artículo, si no- Artículo 22, ley de procedimientos tributarios, lo leo. Dice, la percepción del tributo se hará en la misma fuente cuando así lo establezca la ley impositiva y cuando AFIP, por considerarlo conveniente, disponga qué personas y en qué casos intervendrán como agente de retención y percepción. Claro, desde luego, la misma fuente de la agente de retención tiene el dinero en sus manos, ¿sí? Y le va a pagar a un proveedor, ¿eh? En ese momento, si él dispone del dinero para abonar la factura, es cuando retiene, ¿sí?
agente de retención y percepción, que bueno, en la clase práctica de IVA lo van a ver más de una vez, ¿sí? El agente retiene o percibe y desde luego presenta una declaración jurada por todas las retenciones o percepciones que llevó a cabo, y deposita, ¿de acuerdo? Aquí dice ante incumplimientos, intereses, sanciones, responsabilidad, y me deriva al artículo 8 de la Ley de Procedimientos. Ante incumplimientos en el depósito de lo retenido, bueno, desde luego va a llevar intereses, ¿sí? Sanciones, las vamos a ver más adelante. Responsabilidad del artículo 8, el 8 ya lo vimos en clase, ¿cierto? Son solidariamente responsables, ¿sí? Bueno, veníamos con extinción de la obligación tributaria, ¿sí? Una de las maneras de extinguir la obligación tributaria es, como vimos recién, el pago, ¿sí? El que no ofrece discusión alguna, el más contundente. Otra manera, ¿sí?, de extinguir la obligación tributaria, es con la compensación. La compensación se da cuando dos sujetos son deudor y acreedor entre sí al mismo tiempo. ¿De acuerdo con esta definición? ¿Sí? Sí. Yo le debo a Juan 100 pesos, o por lo que fuere, y Juan a su vez me debe a mí 100 pesos por otro motivo. ¿Tiene sentido que yo le transfiera a Juan 100 pesos para que él a su vez me transfiera a mí 100 pesos? Compensamos, ¿de acuerdo? Entre Miguel y Juan, o sea, se da este caso, somos deudor y acreedor en el mismo momento. ¿Sí, gente? Tres Sí. maneras de compensar, ¿sí? A pedido del contribuyente, de oficio y entre contribuyentes. A pedido del contribuyente, bueno, quizás son las más habituales, las más conocidas, cuando se dice que compensé un saldo a favor del impuesto contra una deuda de otro, ¿de acuerdo? Bueno, en realidad compensé, en realidad yo solicité se realice la compensación, ¿sí? Y el fisco me autoriza o deniega esa compensación que yo solicité que se haga. ¿Vamos bien? Yo tengo un saldo a favor del segundo párrafo en IVA, y compenso, por ejemplo, lo que comentábamos recién, lo compenso, ¿sí?, contra una deuda que tengo del quinto anticipo del impuesto a las ganancias. ¿De acuerdo con esto? Sí. Ah. Sí. De oficio. Se realiza la compensación, pero en vez de solicitarla al contribuyente, la hace el fisco. ¿Vamos bien? Toma un saldo a favor que poseo yo de determinado impuesto, y lo compensa contra, bueno, contra la deuda que yo posea más antigua, no prescripta. Entre contribuyentes, esto lo comentamos en clase o estoy equivocado. Sí, profe, se comentó. ¿Cuándo se podría llegar a dar? ¿Por qué motivos? ¿De acuerdo con esto? Vimos maneras de extinción de la obligación tributaria, ¿sí? Bueno, vimos el pago, vimos esta compensación. Otra manera, otra forma de extinguir la obligación tributaria, como extingo 1.000 pesos con un que plan, poseo de deuda. por ejemplo, con un plan, profe, Por ejemplo, con un plan de mis facilidades, por ejemplo, ¿puede ser? bueno, por ejemplo, ¿sí? Yo debo 3 periodos de IVA, bueno, justo anticipo, no, debo 3 periodos de IVA, debo impuesto a la ganancia, debo bienes personales, ¿sí? ¿Qué hago? Meto toda esa deuda, ¿sí? Y me acojo a un plan de facilidades de pago. Dejo de deber, ¿sí?, esos 3 impuestos y diferentes posiciones y paso a deber 12 cuotas de 10.000 pesos. Un plan de pagos, ¿de acuerdo? A esto se lo dio en llamar
novación, de nuevo, ¿sí? Acá vamos bien, ¿esto se entendió? Críticas a la novación. Yo les decía recién que el único que no se critica, el más contundente, es el pago, ¿sí? Críticas a esta novación. ¿Qué ocurre? Yo ingreso en un plan de pagos, ¿sí? 12 cuotas, 24 cuotas, 36 cuotas. ¿Qué ocurre? Yo vengo pagando, ¿y qué pasa si yo dejo de abonar cuotas? Son mensuales, iguales y consecutivas. ¿Sí? Yo en algún momento, bueno, tengo un traspié financiero, que hay un problemita financiero, y bueno, no pagué la cuota 9, no pagué la 10. ¿Qué me va a ocurrir? Se te va a caer el plan de pago. Se va a caer el Eco, plan de pago. Catalina Francese, se cae el plan. Perfecto, se cae el plan. Ayúdenme, ¿qué significa que se caiga el plan? ¿Qué es eso? Que como no pagaste, ya no puedes seguir, o sea, ya se te acumuló la deuda normal y no puedes seguir continuando con las cuotas. O sea, todo lo que habías pagado en cuotas ya no lo puedes seguir pagando. O sea, caducó. No sé cómo decirlo. Eh, vamos a ordenar un poquitito lo de Micaela. A ver, ya no puedo continuar pagando el plan. No, desde luego, caducó el plan. ¿Sí? No puedo continuar pagando la cuota 12, la 13. ¿Por qué? Porque hubo 3 impagas. Bien. Vuelve todo, ¿sí? A foja cero, vuelve todo al primer día, ¿sí? Caducó el plan, y vuelvo al primer día. El primer día que yo debía, bueno, 3 posiciones de IVA, 2 de ganancias y 3 de bienes personales. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? O sea, no te reconocen lo que ya pagaste. Ahora hablamos, Ariana, de eso. Pará, hasta ahí vamos. Vuelvo al primer día, retrocedo todo, ¿sí? Al día del acogimiento al plan. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Sí. Desde luego pierdo los beneficios eventuales que tenía ese plan, quita de intereses, bueno, eso lo pierdo porque caducó el plan, ¿sí? Bien. ¿Qué ocurre? ¿Sí? Ahora me perdí quién hablaba, ¿no? Pero ¿qué ocurre con ese dinero que yo pagué, las 7 cuotas, imaginemos, el total de la cuota era 1.000 pesos, bueno, pero como incluía intereses, bla, 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 ¿Lo puedes yo pagué compensar? 7 cuotas de 300 pesos. ¿Qué ocurre con eso? ¿Lo puedes compensar con la ¿Lo deuda? puedo compensar? Creo que No, No, sí. creo que no lo podés compensar, pero ¿no era que te recalculaban la deuda, profe? no, Ok, dependerá del plan. ok. Para ingresar a un nuevo plan, decís vos, Diego. No, que digamos esa plata que, ¿cómo se llama? Que pagaste, te recalculan la deuda, digamos. O sea, no sé, el IVA debes 100, pagaste 20, te queda 80. ¿No te la toman esa plata? Bueno, sí, bueno, por eso, Ok, vayamos por partes. Yo pagué 5 cuotas de 1.000, bueno, bárbaro. Caducó el plan, desde luego por mi exclusiva culpa, ¿sí? Fui yo quien incurrió en el no pago de 3 cuotas, bárbaro. Esas 5 cuotas que yo pagué, ¿sí? ¿Qué hace el FICO? Pasa a realizar una compensación de oficio, ¿sí? Toma ese dinero, desde luego no lo pierdo, por el mismo motivo que decíamos recién. Y yo les hablaba de un error de imputación, bueno, aquí lo mismo, no puede decir, bueno, caducó el plan, embromate, la cuota que me pagaste, volvemos a cero en todo y paga. No, no, ese dinero que yo ingresé por las cuotas, realiza una compensación de oficio. ¿Contra qué lo va a compensar? Contra la deuda que yo posea más antigua no prescripta. ¿Se entiende? Entonces quizás, no sé, se termina compensando una posición de IVA, 2 posiciones, contra la deuda más antigua que yo posea. ¿De acuerdo con eso? Sí. Bien. ¿Y cuándo se produce la novación entonces? Porque ahora estoy medio confundido. Decíamos que novación era transformar una deuda en otra.
y se venía dando. Yo transformé deuda de IVA, de ganancias y de bienes, lo transformé en una nueva deuda, 12 cuotas de 1.000 pesos, ¿sí? Pero chocamos con este inconveniente, una eventual caducidad del plan. Bien, si opera la caducidad del plan, vuelvo a foja cero, con lo cual no me queda claro, ¿cuándo se produciría la novación? Cuando yo pague la cuota número 36 del plan de 36 cuotas. ¿Se entiende? Cuando pago la última cuota, ahí ya no hay posibilidad alguna de caducidad porque está totalmente pago el plan. ¿Me siguen? ¿Eh? Esa es la crítica que se le da a la novación. Desde Profe, luego, consulta. Y, o sea, cuando se cae, se vuelve a armar un nuevo plan con los nuevos. no. Íbamos Ah, por esto, Ariana. Vos pagaste 10 cuotas. Si ese dinero que lo perdés, no, desde luego que no. Ese dinero, el fisco lo toma y realiza una compensación de oficio. Lo va a compensar contra la deuda más antigua no prescripta que vos tengas. ¿Comprendés? Creo que ella claro, sí, hablaba de yo los digo. conceptos, lo que No, te no, quedó impago. ¿Cómo? lo que digo es tipo con la deuda que queda, porque te puede compensar, pero capaz que no terminás de pagar toda la deuda con lo que ya pagaste por el No, tema No del claro que podés interés. hacer no. un nuevo plan, me parece, Y ¿no? No se no, puede claro volver a que incluir. no. Ah, eso es lo que digo. O sea, Claro. Que la última cuota del antiguo plan que tenías. es lo que decía Diego. Bueno, Diego decía, hablaba como un contribuyente, por eso estamos acá para no hacerlo, ¿sí? Diego decía, bueno, no, la administración te recalcula la deuda, no recalcula, compensa de oficio, ¿sí? ¿Me seguís? Vos te metiste en un plan de pago por 7 ítems. De los 7, con las cuotas que vos abonaste, quedan compensados 3. Entonces, adeudas 4. ¿Qué haces con esos 4? Bueno, te podés meter en un nuevo plan o no, porque tal vez no haya en ese momento sí planes de facilidad de pago. Dios dirá, ¿me seguís? Ah, claro, a eso iba, profe, está bien, sí, sí. Y bueno, sí, si existe el plan, te metes o lo pagas en efectivo, bueno, en su momento verás, ¿sí? Profe, ¿y los plan caducos son exigibles después o ya está? No, es que no se exige el plan caduco, por lo Ok, que te comentaba. Vos tenés un plan de 36 cuotas, pagaste hasta la cuota número 10, ¿sí? Luego incurrís en incumplimiento, no pagás ninguna cuota más, caduca el plan. ¿Cuál es la incidencia? Se vuelve todo a foja cero al primer día del acogimiento. El dinero que vos pagaste, el fisco lo compensa contra la deuda más antigua que poseas, ¿sí? sí. Bueno, entonces, vos tenías 7 ítems, de los 7 ítems lograste compensar 2, te quedan 5 aún con deuda. Lo que es exigible es la deuda de esos 5 ítems. ¿Me seguís, Diego? Sí, profe, sí, sí. Ok. Bueno, entonces, bueno, desde luego que a los fines del parcial, maneras de extinguir la obligación tributaria, esta es una innovación, ¿sí? Pero se entiende cuál es la crítica, con lo cual no me queda claro si técnicamente eso no es una manera de extinguir la obligación tributaria, ¿sí? ¿Vamos bien? Pago, compensación, novación. Otra, ¿Prescripción? prescripción. La dejamos para más adelante. Desde luego es un método, pero lo dejamos para más adelante. Otra, lo que reina es el amo del aula en el parcial. Confusión. Hablamos de la confusión para definirla. Cuando un sujeto es deudor y acreedor de sí mismo en un momento, ¿sí? Recién en compensación decíamos que dos sujetos son deudor y acreedor entre sí. Aquí en confusión
el mismo sujeto es deudor y acreedor de sí mismo. ¿Vamos bien? ¿Me echamos con un Profe, ejemplo? sí, ¿en qué caso se genera eso de la confusión? Bueno, a ver, Carreras, imaginemos, bueno, el señor fulano de tal, ¿sí? Tiene cierta actividad, posee bienes, viene desarrollando su vida, su actividad normalmente, presentando declaraciones juradas y más. Pobre hombre fallece, ¿sí? Poseía bienes. Hasta ahí me seguís, Carrera, algo, Sí, sí. ¿sí? De todos los días. Bien. Ok. El señor fallece. Bárbaro. Tenía propiedades. Bien. Como tenía propiedades que supera cierto monto, ¿sí? Estipulado por el legislador, era sujeto pasivo de bienes personales, vale decir, presentaba declaración jurada de bienes personales y determinaba impuestos. También debía, bueno, desde luego, al tener propiedades, bienes inmuebles, es sujeto de impuesto inmobiliario. ¿Hasta ahí me seguís? Sí. Bien. Este hombre fallece, solito en el planeta Tierra. No tiene padres, no tiene descendientes, no tiene hermanos, pobre Cristo, solo en el planeta Tierra, ¿sí? ¿Quién hereda esos bienes? No se presentó nadie. ¿El ¿Quién Estado? hereda? El Estado. Ok. Bárbaro. Entonces el Estado Nacional hereda sus bienes, ¿sí? Bienes que poseían deuda de bienes personales. ¿Me seguís? Sí. ¿Qué hace Arca? A ver, te escucho, que se intima a sí misma. Ok, En no. nuestro registro figura que ustedes deben, se confunde, ¿sí? Activo y Sí. pasivo. ¿Me seguís? Sí. ¿El resto? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí, se entiende. Bueno, perdón el chistecito del día del parcial, ¿no? Pero para que... Bueno, a ver, abro acá el PowerPoint y continuamos. A ver. Bueno, ahora vemos pago provisorio, ¿sí? Bueno, no está en este PowerPoint los otros métodos o medios de compensación de la obligación tributaria. Hablemos acá, artículo 31 de la ley, pago provisorio de impuestos vencidos, ¿sí? Una de las herramientas, sí, que tiene la administración. ¿Ante qué procede o por qué procede? Ante la no presentación de declaraciones juradas. Hasta ahí vamos, ¿se entiende? Por el hecho de no presentar declaraciones juradas. ¿Qué hace el fisco? Bueno, desde luego el fisco intima al ingreso, a la presentación de esas declaraciones juradas, ¿sí? El contribuyente, bueno, persiste en su actitud, no presenta las declaraciones juradas, ¿sí? Ante ello, el fisco puede valerse de este artículo 31, pago provisorio. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ir a la relación jurídico-tributaria, ¿sí? A los periodos no prescriptos, ¿m? Y va a tomar una declaración jurada como periodo base. Toma esa declaración jurada como periodo base, y en función de esa declaración jurada, intima el ingreso de esas declaraciones juradas no presentadas por el contribuyente, y presume que el impuesto es el del periodo base. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. ¿Sí?
en el PowerPoint hay ejemplos y demás. A ver. Bueno, en el vencimiento general el contribuyente no presenta la declaración jurada. El fisco intima y el contribuyente continúa sin presentarla, ¿sí? Toma un mes en el caso del IVA, ¿no? Puede ser ganancias un periodo anual, ¿no? Toma como periodo base cualquiera que el sujeto haya presentado. Ojo que este pago provisorio puede ser declaración jurada o determinación de oficio, ¿sí? No necesariamente una declaración jurada que haya presentado el contribuyente. Acá este eje de tiempo me sirve, que es lo que hubiese hecho yo en la pizarra si era clase presencial. Nosotros acá, se ve, ¿no? El material sí lo están viendo. Nosotros acá tenemos X cantidad de tiempo, en un eje de tiempo. Todos estos son periodos no prescriptos. Imaginemos entre nosotros los últimos 5 años. Bárbaro. Periodo no prescripto. De ahí toma un año de tratarse de impuestos anuales o un mes IVA. ¿Sí? Lo toman como periodo base. Y en función de ese importe, intima el ingreso del impuesto de esas declaraciones juradas que el sujeto no presentó. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Yo soy el Sí, profe. contribuyente y ustedes son mis contadores. Che, ¿cómo soluciono esto? ¿Qué debe hacer el contribuyente para solucionar esto? ¿Qué me dice la ley? Presentar bien la declaración. Presentar bien, te quito el bien, presentarla, Bueno, porque no las presentarla. había presentado. ¿Sí? ¿Vamos bien? O sea, presento la declaración jurada y bueno, ya en parte estoy subsanando el problema. ¿Sí? Hablemos. El FICO me intimó por 100.000, imaginemos, IVA enero, febrero y marzo. ¿Sí? El FICO me intimó, utilizando este artículo 31 de pago previsorio, el ingreso de 300.000 pesos. ¿Por qué? Porque tomó como periodo base, ¿sí?, un mes en que me dio a pagar 100.000 pesos. Entonces hizo 100.000 por enero, 100 por febrero y 100 por marzo. ¿Sí? 300.000 pesos. Bien. Como dice Marino, como contribuyente presento la declaración jurada. ¿Sí? Ahora, esa declaración jurada, ¿cuánto me dio a pagar? Puede ser que me haya dado a pagar 120.000 pesos, puede ser, o sea, mucha carambola, ¿no? Mucha coincidencia que me haya dado a pagar 100.000 pesos, ¿sí? Que me haya dado a pagar 30.000 pesos, o hasta inclusive que me haya dado saldo a favor, ¿sí o no? Sí. ¿Qué hago? ¿Cuánto deposito? ¿Lo intimado por el fisco o lo que me dio a mí en la declaración jurada? O en realidad, si las tres me dieron saldo a favor, no debo depositar nada, ¿no? ¿Por qué no pago nada? Y porque te estoy diciendo me dieron saldo a favor. Los escucho. Lo de la declaración jurada que te dio cuando la presentás. Más Tengo que interés abonar en el caso de que. impuesto, claro, tengo que abonar el impuesto que me dio en mi determinación del impuesto, en mi declaración jurada. ¿Me siguen? Es más, si los tres, en este hipotético ejemplo, ¿no? Si en los tres periodos me dio saldo a favor, no deposito nada. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué ocurre si yo Sí. me cruzo de brazos? ¿Sí? O sea, todo arranca porque yo no presenté 3 declaraciones juradas, ¿sí? No presenté las declaraciones juradas. El FICO me intima a hacerlo. Bárbaro. El FICO entra por este artículo 31, pago provisorio, ¿sí? Ya sabemos cuál es el remedio. Mira, subsanar el problema de no haber presentado las declaraciones juradas, presentala y aboná lo que te haya dado, ¿sí?
pero yo no hice nada, yo me crucé de brazos. Bien. El fisco, ¿sí? Me va a iniciar acciones judiciales, ya lo vamos a ver, el juicio de ejecución fiscal, y va por los 300.000 pesos, con sustento en este artículo 31 de pago provisorio, en el caso de que el contribuyente, bueno, haga caso omiso a todo y no solucione ningún inconveniente. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Sí? Hablamos de los intereses. Intereses. Bueno, aquí los tienen, ¿no? Resarcitorios, punitorios, de prórroga, bueno, propios del Tribunal Fiscal de la Nación. Iniciemos con los resarcitorios, artículo 37 de la ley. A ver, aquí en los intereses resarcitorios, ¿sí? Como para resaltar, operan desde la fecha de vencimiento de la declaración jurada, ¿de acuerdo? El fisco no necesariamente tiene la obligación de intimarme a mí. En el fuero comercial, el deudor, para que se devenguen intereses, debe intimar a la contraparte, citarlo en mora. ¿Esto se entiende? ¿Podés repetir, profe, por favor? Sí, cómo no. ¿Me podés encender la cámara, Alonso? Ahí está, ahí está. Muchas gracias. En el fuero comercial yo te vendí a vos, Alonso, un auto, ¿sí? 1.000.000 de pesos, y vos no me lo abonaste. ¿Hasta ahí vamos? Perfecto. Bueno, ambos sabemos que no me lo abonaste, pero en el fuero comercial, para que comiencen a devengarse intereses, ¿sí? Yo como acreedor debo citar en mora a vos. Tengo que reflejar esto. Te vendí un vehículo en 1.000.000 de pesos, bueno, desde luego datos, ¿no? Te vendí un vehículo por 1.000.000 de pesos, el vencimiento operaba el 10 de mayo, bueno, y aún no me lo abonaste. Van a comenzar a devengarse intereses resarcitorios. ¿Vamos bien? Y Sí, a partir profe. del momento en el cual yo te cito en mora, bueno, efectivamente se comienzan a devengar los intereses resarcitorios. Acá, en procedimientos tributarios, el fisco no debe citar al contribuyente en mora. Comienzan a devengarse desde el vencimiento general de presentación y pago de una declaración jurada. ¿De acuerdo con eso? Vale, profe, gracias. No, por favor. Bueno, es lo que le comentaba recién, la constitución en mora es automática, ¿sí? Se devengan sobre, bueno, gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta, ¿sí? Sin perjuicio de la actualización y multas que pudieran corresponder. Bueno, hoy día no rige la actualización en procedimientos tributarios, ¿sí? Bueno, aquí tienen un cuadrito, un eje de tiempo. Bueno, el 20 de abril de algún año, sí, operó el vencimiento, ¿sí? De presentación y pago de una declaración jurada por 10.000 pesos. Luego el contribuyente no los abonó, no vamos por esa vía, ¿sí? No abonó el impuesto, ¿sí? El 20 de mayo paga lo que sería el capital, paga el impuesto, pero no los intereses, ¿sí? ¿Qué ocurre? Entre el 20 de abril y el 20 de mayo se devengaron intereses, ¿sí? Porque recién decíamos, la mora es automática, el devengamiento es desde el mismísimo vencimiento de la declaración jurada. Entonces, en este mes se devengaron intereses, pero el señor pagó nada más que el impuesto. Bueno, acá, a partir del pago del capital del impuesto, el impuesto no lo deuda, ¿sí? ¿Qué ocurre con esos intereses? Esos intereses se capitalizan y comienzan a devengar a su vez intereses.
interés sobre interés, lo que se dio en llamar anatocismo, vedado en el foro comercial, permitido aquí en el tributario. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. A ver qué más tenemos acá. Punitorios. Bueno, dejamos de lado los resarcitorios, ¿sí? Otro tipo de interés. Interés punitorio. Esencial del interés punitorio. Se devengan solo en sede judicial, ¿sí? Rigen, se devengan, se calculan tan solo en sede judicial, desde el día en que el fisco inicia acciones judiciales tendientes al cobro. Inicia juicio. ¿Mm? Desde el inicio del juicio hasta, bueno, aquí sí, hasta el efectivo cobro, ¿sí? Los intereses resarcitorios, los de recién, desde la fecha de vencimiento de declaración jurada hasta, se devenga, ¿no? Hasta la fecha del efectivo pago, o que sean reemplazados por estos, por los punitorios. ¿Vamos bien? ¿Se entendió esto? Profe, una pregunta. Si vos te Diga. venían corriendo intereses resarcitorios y te hacen un juicio, ¿esos dejan de correr y se pasan a ser punitorios todos? ¿O los que ya Correcto. Ok, Tal cual lo dijiste. ok. 100.000 pesos de impuestos, venían devengándose, bueno, 42.332 de intereses resarcitorios, todo eso ingresa en una demanda por parte del fisco, te inicia juicio. ¿Por qué te inicia juicio? Por el monto de impuestos con más los intereses, ¿sí? Se frenan, se dejan de calcular, se dejan de devengar los intereses resarcitorios, ¿sí? Y comienzan a partir de ese día a devengarse los punitorios. ¿De acuerdo? Perdón, sí, una cosa más. Dijiste, Diga. o sea, sobre lo que se calcula los punitorios es, por ejemplo, hoy 13 de abril me inician el juicio es sobre el capital más intereses resarcitorios. Sobre ese Sí, total se calculan los punitorios. sí, y te estás olvidando de algo. Capital, que sería el impuesto, ¿sí? Mm, Impuesto, intereses resarcitorios y eventualmente sanciones, una multa. Queda una multa. Sí, ¿Vamos bien? O sea, el sí, fisco va por todo, quiere cobrar todo, ¿sí? sí. A ver, hablemos, ¿qué es ese todo? Bueno, impuestos, ¿sí? Lo habitual, intereses resarcitorios, y, ¿por qué no sanciones? Si es que las tiene el contribuyente, ¿no? Sí, obvio. Por ejemplo, si no presentó algo y le cayó una multa y lo presentó tarde y ni siquiera Claro, pagó, lo se la presentó acumula un todo. día después del vencimiento, ya está, Gracias. ¿sí? Bueno, también importante para resaltar, ahí lo tienen en el material, los intereses punitorios, si se devengan sobre multas, leen ahí que dicen ejecutoriadas, por las dudas. Es lo que comentábamos recién con Marino. A ver, una multa por la cual el fisco inició acciones judiciales para cobrarla. La multa devenga interés punitorio. Che, ¿y el resarcitorio? Yo tenía una multa por presentación fuera de término del IVA, de vaya a saber Dios cuándo, qué sé yo, hace 3 años y medio, ¿sí? En su momento 200 pesos. Y hoy, antes del inicio del juicio, 200 pesos más algo, 200 pesos, los escucho. 200 pesos. ¿Sí? ¿Comparten? Las multas no devengan intereses resarcitorios, sí devengan intereses punitorios. ¿De acuerdo? Entonces yo tenía una multa que el fisco me la aplicó 3 años y 7 meses, ¿sí? Hace 3 años y 7 meses, ¿sí? Hoy debo el valor nominal, no devengo intereses resarcitorios.
claro, yo metafóricamente, ¿no? Me cruzo de brazos, no abono, soy un rebelde, obligo al fisco a que me inicie juicio, ¿m? Bárbaro. La multa no devenga intereses resarcitorios, pero sí punitorios. ¿De acuerdo? Dele, estás tosiendo, dele. Ah, estaba abierto el micrófono, disculpe, profe. No pasa nada. Intereses propios del Tribunal Fiscal. Bueno, lo vamos a ver más adelante cuando veamos el Tribunal Fiscal, ¿no? Le tengo que hacer una intro antes de comentarles. Imaginemos, ante una determinación de oficio por parte del fisco, ¿sí? Dos alternativas, bueno, a ver, como contribuyente no presenté impuesto a la ganancia, periodo fiscal XX, ¿sí? O presenté impuesto a la ganancia, periodo fiscal XX, pero vino el fisco, me inspeccionó, no compartió el criterio de ciertos gastos que yo me computé, me realiza un ajuste, ¿sí? Yo presenté ganancias por 100.000, viene el fisco, no, usted está equivocado, bueno, bla, 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 no son 100.000, sino que son 130.000 pesos de impuestos, ¿sí? Yo tengo dos alternativas. Me allano la pretensión del fisco, para decir, abono los 30.000 de diferencia, porque yo había presentado por 100.000 y pagué por 100.000, ¿sí? Abono los 30 de diferencia, ese ajuste que me realizó la administración, o no. Yo estoy confiado en lo que hice. Bueno. Entonces recurro a esa medida, discuto esa medida. Bueno, ya vamos a ver dónde puede ir a discutirla un contribuyente. Bueno, una de las alternativas es ir al Tribunal Fiscal de la Nación. ¿Me siguen? Ahora, voy al Tribunal Fiscal de la Nación a recurrir esa medida, a discutirla, ¿sí? Si la sala interviniente, si los vocales, bueno, no son jueces, llevan el título, ¿sí? de vocales en el Tribunal Fiscal. Si la sala, si los vocales intervinientes interpretan, ¿sí? que esa vía que yo tomé, yo fui a recurrir una medida del fisco, si interpretan que lo mío fue meramente, ¿sí? un ardid para dilatar los tiempos, ¿sí? me pueden aplicar los intereses propios del Tribunal Fiscal. ¿Me siguen? ¿Se entendió? Esa medida de sanción. Hola. ¿Sí? Por las dudas, pregunto Sí, porque profe. tengo temor que me quede hablando solo acá. ¿Se Sí, entendió profe. esto? ¿Se Sí, entiende por qué profe. yo iría a ganar tiempo al Tribunal Fiscal? Sí, profe, sí, sí, sí. ¿Por qué iría a ganar tiempo? No tengo la plata. ¿Eh? Porque no tengo la plata. Que no tengo la plata. Yo estoy vendiendo estos perfumes, ¿sí? Lo estoy vendiendo con una alícuota reducida del 10,5%. ¿Viene el fisco? No comparte, no, esto vale el 21%. O sea, yo debo el 50% del IVA de, bueno, X cantidad de periodos, ¿sí? Que sí, que no, que sí, que no, voy al Tribunal Fiscal. ¿Por qué voy al Tribunal Fiscal? Yo ya sé, sí, la verdad que una torpeza de mi parte, ¿sí? Terrible. Ya sé que no tengo alternativa alguna. Entonces, sí, voy al Tribunal Fiscal a ganar tiempo, a dilatar los tiempos. ¿Para qué quiero ganar tiempo? Para hacerme de los recursos, cosa de cumplir con la determinación que me hizo el fisco, ¿sí? Eh, pero claro, no le pongo mucho empeño. ¿Qué empeño le voy a poner si yo ya estoy convencida, sé que me equivoqué, que bueno, cometí errores y demás? Voy a buscar tiempo, ¿sí? Entonces, no, así, tal cual tenía la carpeta en sede administrativa, voy y me presento en el Tribunal Fiscal, ¿sí? Bueno, si esa conducta es advertida por el Tribunal Fiscal, bueno, se me pueden aplicar a mí los intereses propios del Tribunal Fiscal, ¿de acuerdo? Y bueno, y acá una filmina con un eje de tiempo para ver los eventuales intereses,
Bueno, acá tenemos determinado impuesto con cierto vencimiento, ¿sí? El contribuyente presenta la declaración jurada con saldo a abonar, pero no abona. Desde la fecha de vencimiento se comienzan a devengar los intereses resarcitorios, ¿sí? Los resarcitorios desde la fecha de vencimiento hasta el efectivo pago que sean reemplazados por punitorios, ¿sí? En el medio, ¿qué puede ocurrir? Bueno, que apelé la medida, recurrí la medida, fui al tribunal fiscal, intereses propios del tribunal fiscal, ¿sí? El fisco me inicia acciones judiciales, me inicia juicio, dejan de devengarse los resarcitorios y comienzan a devengarse los punitorios. ¿De acuerdo con esto? Nada más que lo visto plasmado en un eje de tiempo, ¿sí? Un sí o un no, así continuamos. Sí, profe. Perfecto. Bueno, estos intereses de prórroga, ¿sí? Bueno, son intereses de financiación que cobra el fisco, ¿sí? Recién hablábamos de los planes de facilidades de pago, Debo 3 impuestos y, bueno, 5 periodos de cada uno de ellos, Me englobo, meto toda esa deuda que yo poseo, diferentes periodos, diferentes impuestos, ¿sí? En un plan de pagos. Claro, al día del acogimiento del plan, yo debía, bueno, X cantidad de importe, ¿no? X cantidad de dinero de impuestos, X cantidad de intereses resarcitorios calculados hasta el momento, englobo todo en un plan de facilidad de pago, y claro, no es ese importe dividido 12 cuotas. ¿Me siguen? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Lleva profe. esos intereses de prórroga o de financiación. Cierro este PowerPoint, vamos bien. Sí, profe. Un segundito que ya ponemos el otro. En este material, verificación y fiscalización, Sí. ¿sí? Bueno, aquí una diferencia entre fiscalizar y verificar, ¿sí? Fiscalizar, controlar el cumplimiento de los deberes formales, en tanto que verificar deberes o obligaciones materiales, ¿de acuerdo? Bueno, sujetos obligados, esto ya lo hemos visto. Contribuyentes responsables y aún terceros ajenos a la obligación tributaria, ¿sí? Deberes formales de los contribuyentes. A ver, como definición acá del material, a ver, son obligaciones impuestas con el objeto de colaborar con la administración en el desempeño de sus funciones. Son accesorios a la obligación tributaria material. No lesiona económicamente al Estado, dificulta o impide el accionar del mismo. Declaración jurada de IVA, no presentación. Deber formal incumplido. Que lo más probable, o tal vez no lesiona, ¿sí? Las arcas del Estado. ¿Por qué? Porque la declaración jurada que yo no presenté justo arrojaba saldo a favor del contribuyente, ¿sí? No necesariamente lesiona, las arcas del Estado, pero sí dificulta, impide, pone vallas, barreras en lo que es la administración pública. Eh, bueno, artículo 33 de la ley.
Con el fin de asegurar la verificación oportuna de la situación impositiva de los contribuyentes y demás responsables, podrá FIP y aún a los terceros, cuando fuere realmente necesario, que lleven libros o registros especiales de las negociaciones y operaciones propias, deberes formales de los terceros. Por las dudas, a veces no vaya a hacer cosas. Y aún de terceros, ¿se entiende aquí por qué aún de terceros? O me dan un ejemplo. El objetivo es que no estudien de memoria, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, que lleven libros, contribuyentes, responsables por deuda ajena. Y sí, es razonable, el mismísimo contribuyente debe llevar registro de sus operaciones de ventas, de compras, ¿sí? Responsable por deuda ajena, y también lo es. Y terceros, tal vez ajenos al hecho imponible, ¿quién podría ser? ¿O quiénes son esos terceros que cita, que me indica acá la ley? Profe, ¿pueden ser los responsables sustitutos? No, estarían incluidas dentro de los demás responsables. ¿Podría ser la agente de información? Por ejemplo, uno ajeno al hecho imponible, obra sobre inmueble propio en IVA, ¿sí? Bueno, estoy yo que soy el responsable por deuda propia, el contribuyente, ¿sí? Una jurídica. Está Marino, que es un directorio de la jurídica, ¿sí? Contribuyente, responsable, bárbaro. Un tercero, ajeno al hecho imponible, la escribanía, ¿se entiende? Hola. ¿Cómo la escribanía? No entiendo. Claro, un tercero ajeno al hecho. Una escribanía, por ejemplo, que lleve libros. ¿De qué? Que informe, ¿sí? Acerca de todas las actuaciones notariales realizadas. ¿Ventas de qué? De inmuebles. Que, bueno, los construí yo soy empresa constructora, persona jurídica. Marino es uno de los miembros del directorio. Yo soy el contribuyente. Ella es la responsable por deuda ajena y la escribanía es un tercero, ajeno al hecho. ¿Sí? Pero que debe informar a la administración acerca de, bueno, las operaciones que fueron llevadas a cabo en esa escribanía. ¿Me seguís? Sí. ¿De dónde surge el convenido entre las partes? De la escritura traslativa de dominio. ¿Vamos bien? Sí. La intención, por ahí caigo un tanto pesado con los ejemplos, pero la intención es que no estudien de memoria, ¿sí? El contribuyente, responsables y tercero. Contribuyente, y claro, si uno le pregunta acerca del contribuyente, de luego se ubica, responsable se ubica. ¿Y tercero? ¿Quién es un tercero? Bueno, conversemos, ¿sí? Eh, bueno, artículo 33, lo lee, no ofrece mucha resistencia a la lectura, ¿sí? Se lleven libros, se otorguen comprobantes, ojo acá, se conserven duplicados, ¿sí? Artículo 33.1 acerca de la constatación de facturas, ¿sí? Artículo que cuando salió, sí, al igual que el siguiente, ¿no? Que el 34, utilizar medios de pago, muy criticado por la doctrina. ¿Alguien lleva a cabo constatación de comprobantes en su trabajo diario? Si quisiste hablar, Carrera, no se escuchó nada, por las dudas. Creo que no llevo eso que preguntaste, los Si, comprobantes. si alguien en su trabajo, ¿sí? Lleva a cabo como tarea laboral constatar la validez de comprobantes. No, No, profe, yo tampoco. no que yo sepa. No. En alguna ocasión, En alguna ocasión que, por ejemplo, cuando cargo algún comprobante al sistema que da error
porque cuando hace la constatación con AFIP dice que está algún número incorrecto. Entonces ahí sí, me meto en la página de AFIP y constato si el comprobante digamos, legal. Bueno, O sea, si la persona que lo emitió lo informó, bueno, tiene ciertos parámetros. bueno, en realidad estás llevando a cabo la constatación, nada más que en vez de hacerlo vos, llamémosle manualmente, el sistema enlatado que posee la empresa o estudio contable lo hace por vos, ¿sí? Podríamos concluir en eso, Sí, en la Gabriela. mayoría sí, salvo que haya algún inconveniente, bueno, ahí sí entramos nosotros a ese comprobante puntual. Bueno, ¿en qué consiste esa tarea? Ingreso en el sitio web de FICO, de ARCA, ¿sí? Nutro de datos, en realidad tengo que dar todos los datos de la fecha de emisión del comprobante, el quit del comprobante, mm, la verdad bastante tedioso y completo, ¿no? Y el sistema me devuelve si conforma o deniega ese comprobante del cual yo quiero validar, ¿sí? ¿Vamos bien? Es Sí, algo por el estilo, ¿sí, Gabriela? sí, profesor, es así. Bueno, eh, bueno, ese es un deber formal de los contribuyentes, ¿sí? Constatar la validez, de un comprobante, bueno, emitido con CAE, con código de autorización de imprenta o con CAE, código de autorización electrónico, ¿sí? Como contribuyente, un deber formal es precisamente ese. Tanto este como el siguiente, el 34, medio de pagos, ¿sí? Aquí la ley faculta a la administración a establecer diferentes medios de pago, bueno, y pucha sí lo hizo, ¿eh? Hoy día, salvo escasísimas excepciones, todo se debe abonar de manera bancarizada, ¿eh? Como recién comentábamos, mediante un BED, bueno. Todos artículos muy criticados en su momento, cuando salieron, ¿sí? Motivo, ¿sí? Bueno, por lo vasto de la extensión de la República Argentina y por las diferencias que hay entre contribuyentes, ¿sí? Claro, validar un comprobante acá en Capital o Gran Buenos Aires lo hago prácticamente en la vereda desde una avenida con un celular, ¿sí? Pero anda a validar el comprobante en una localidad lejana no sé, de Salta, de La Rioja. No es que no tenés wifi, no tenés energía eléctrica, no tenés dónde enchufar la notebook, ¿me siguen? ¿Se entiende? Y bueno, y esta ley Sí, de luego federal rige para todo el país. ¿De acuerdo con esto? Sí, Artículo profe. 34, segundo párrafo. Eh, bueno, idénticos efectos, se está refiriendo a que debe cumplir con este deber formal, ¿no? A los indicados en el párrafo precedente se aplicarán a aquellos contribuyentes que por sus compras o locaciones reciban facturas o documentos equivalentes apócrifos no autorizados, cuando estuvieran obligados a realizar la contratación dispuesta en el artículo sin número agregado a continuación del 33, que era este que veníamos comentando, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Bien, a ver. Bueno, libros contables, esto, más que a los fines del parcial para el día de mañana, cuando ejerzan la profesión, ¿sí? Un detalle, ¿sí? Formalidades de los libros contables, ¿sí? Asientos con orden progresivo, sin espacios en blanco, sin interlineados, para el día de mañana, para el ejercicio de la profesión. Profe, Diga, qué pasa si vos copias un libro contable mal? ¿Qué es lo que se no, hace? bueno, pero ¿a qué llamas mal? No, me ha Dejé pasado 5 folios en blanco y eso es mal. no, nos ha pasado en el estudio contable que han copiado, no sé, 2022, un diario 2022 primero y 2021 después, por ejemplo. O sea, no pasa nada ahí. No, sí, ¿cómo que no? Ok, por eso le pregunto, Bueno, sí, sí, ¿qué ¿cuál es es la lo que se obligación hace? de,
¿Cuál es la obligación del sujeto? Llevar el libro diario al día. ¿Y a qué le llamamos al día? Con 30 O sea, días, con 30 sí, días de retraso en la contabilización, ¿sí? O en la registración, o en el copiado directo, o como quieras llamarlo, pero 30 días. Si ok, vos, si vos me decís que copiaron el 2024, imaginemos ese día era 3 de enero de 2026, ¿sí? Entonces vos el 3 de enero de 2026 copiaste el 24. No estás llevando en legal forma, llevas un retraso, ¿sí? claro. No solo eso, sino que le pifiás y primero pusiste el 24 y después el 23, ¿sí? ¿Vamos Y bien? en, y en ese caso, ¿qué se puede hacer? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Ok, Ese es un indicio, ¿sí? Ese es un indicio donde puede, hablemos en lo tributario, ¿sí? sí, En el cual se puede basar una determinación de oficio sobre base presunta. ¿Por qué? ok, Porque la documentación y libros que provee el contribuyente y no son fiables. ¿Me seguís? sí, perfecto, profe. ¿Se entiende lo Sí, que sin sí, querer sí, conversamos? ok, ¿Sí? Un juicio laboral, un juicio comercial, ¿sí? Preguntas clásicas, si es que las hay en el cuestionario de cuánto abogado te cruces. ¿Los libros contables están llevados en legal forma? No, no, no. ¿Me seguís? sí, sí, sí. Acerca de las incidencias, ¿no? Continuamos. Dale, profe. Eh, bueno, facturas electrónicas, controladores fiscales, diferentes tipos de comprobantes. Hablamos de algo de esto. Factura tipo A, ¿quién la emite? ¿La conocen? ¿La ubican? Responsables inscriptos. Responsables inscriptos cuando factura a quiénes. A otro responsable inscripto. Claro, a un par, ¿sí? Entre dos responsables inscriptos. ¿A con leyenda o con CBU informado? ¿No tiene algún problema en el quiz? No, no necesariamente. Son empresas más chiquitas o algo así, ¿Cómo? como que recién están comenzando o algo por el estilo, puede ser. Ah, no, lo que ocurre es que Marino debajo del pullovercito tiene la camiseta del fisco. Claro, no necesariamente con inconvenientes el contribuyente. En el inicio de actividades, sí, el contribuyente debe demostrar capacidad, ¿sí? Bueno, si no puede hacerlo, no posee bienes, entonces comienza a emitir este tipo de comprobantes, con leyenda o se ve informado. Comprobante tipo B emite un responsable inscripto versus cualquiera que no sea inscripto, ¿sí? Un monotributista, un consumidor final, un sujeto exento, ¿sí? Bueno, C, monotributistas. E de Ernesto, Exportación. todo Sí, aquel que de la realice exportación. exportaciones, ¿sí? M, Parecido a la A con leyenda. bueno, ahí sí. M Claro. cuando uno agarra un comprobante tipo N que huele, sí, acá el contribuyente tuvo algún inconveniente con el fisco, sí, a manera de, bueno, una sanción impropia, eh, emite el comprobante tipo M. T de Teresa, ¿No es turismo, algo así? ¿O hotelería y todo eso? eh, Sí, si no, pues estoy diciendo algo así. son las que emiten precisamente todos aquellos que están en la actividad del turismo a propósito, sí, de la devolución del IVA para turistas extranjeros. Y bueno, finalmente la factura de crédito que la verdad estuvo bien concebida, pero no tuvo recepción en el mercado, ¿sí? Factura de crédito que yo como proveedor de una empresa, sí, yo puedo llegar a negociar, pero no tuvo acogida, no resultó dar los fines esperados. A ver, siguiente. Bueno,
acá en cuanto al CAE y al CAE, ¿sí? Recién lo conversábamos. El contribuyente para hacer talonarios de factura, ¿sí? A la vieja usanza, ¿no? Que va a realizar manuscrita, debe solicitar este código de autorización de empresas al fisco, ¿sí? El CAE va en el mismo sentido, pero es electrónico, código de autorización electrónico. Base APOC, una base de facturas o contribuyentes apócrifos, ¿sí? Al cual debe consultar el contribuyente. Bueno, tipo, facultades de verificación y fiscalización, tipo, ¿sí? Citaciones, verificaciones, bueno, verificación electrónica hoy día en el domicilio fiscal electrónico, y bueno, las usuales o tradicionales inspecciones in situ con contribuyente. Artículo 35. A ver, en cuanto a las facultades, volvemos, ¿no? Que tiene o que posee el fisco. A. Citar al firmante declaraciones juradas y o terceros, ajenos al hecho imponible, lo que conversábamos recién, ¿sí? Exigir la presentación de comprobantes. Aquí, bueno, estamos viendo este resumen del 35. Inspeccionar libros, anotaciones, documentos y registros. Requerir el auxilio de la fuerza pública. ¿Se entiende que es este D de Daniel, requerir el auxilio de la fuerza pública? Requerir por medio, bueno, de la administración, el auxilio inmediato de la fuerza pública cuando tropezasen con inconvenientes en el desempeño de sus funciones, cuando dicho auxilio fuera menester para hacer comparecer a los responsables y terceros, o cuando fuera necesario para la ejecución de órdenes de allanamiento. ¿Se entiende esto que es requerir el auxilio de la fuerza pública? Policía del distrito que se trate. De Ernesto. Recabar, ¿sí? Órdenes de allanamiento. Hablamos dos palabras acerca de las órdenes de allanamiento. ¿Se entiende lo que es el allanamiento de un domicilio por parte de la justicia? Sí. Sí, no. Podrían Tiene que ser con comentar así. autorización del juez. ¿Eh? Tiene que ser con autorización del juez. Precisamente, correcto. A ver, distingamos por las dudas, ¿no? Tenemos el juez administrativo, funcionario del organismo, de ARCA, ¿sí? Estamos hablando del juez del tercer poder de la nación, juez del Poder Judicial, ¿sí? El juez administrativo solicita la orden de allanamiento y el juez del Poder Judicial es aquel que, bueno, autoriza o no ese pedido de juez administrativo, ¿sí? En la autorización del Poder Judicial, ¿sí? Vayamos a caso concreto, a ver, escribanías, estudios de abogados, nosotros, estudios contables, ¿sí? Entonces, el juez administrativo requiere el allanamiento de mi estudio contable. ¿Por qué? Y porque van detrás de la empresa, la Marino Sociedad Anónima, que la están inspeccionando, ¿sí? Claro, yo tengo como cliente a Marino, pero tengo como cliente también a otras 10 personas jurídicas, ¿sí? En la orden de allanamiento se autoriza allanar el estudio contable del cual yo soy titular, para recabar documentación e información de Marino Sociedad Anónima. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Vamos bien? Sí. Entonces viene el personal, desde luego, con personal del juzgado, con el auxilio de la fuerza pública, ojo, también con 2 testigos, ¿sí? 2 testigos, ¿me escucharon? Sí. Cuando vayan caminando por una avenida o una calle de nuestra querida capital y ven combi del organismo, ¿sí? Ojo que ustedes pueden llegar a ser
requeridos como testigos para esa diligencia, ¿se entiende? Sí, ¿Mm? No me puedo negar, es una carga pública, ¿sí? Como ser autoridad de mesa en elecciones nacionales, provinciales, ¿sí? No me puedo negar. El allanamiento se sabe a qué hora inicia, ¿sí? La incógnita es cuándo termina, cuándo finaliza eso, ¿se entiende? ¿Eh? Como sí, excusa preciosa, mi amor, no sabes lo que me pasó, sí, 5 de la mañana, pero bueno, como excusa, pero ojo con el tema de los testigos, ¿sí? Bueno, se lleva a cabo la diligencia, ¿sí? El juez administrativo está autorizado por el juez federal a recabar documentación e información de Marino Sociedad Anónima, ¿sí? Viene y se lleva documentación de Marino S.A., pero planteemos la alternativa. El juez administrativo, aquel que diligencia el allanamiento, está viendo los libros, ya que la tengo en la cámara, de Agustina SRL. Agustina, que también lo vienen trabajando hace años, bueno, no conocen a esta chica, es terrible. Bueno, también ven, ¿sí? Documentación de Agustina. Hasta ahí vamos bien. sí, ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Sí? Si toma documentación, ¿sí? De Agustina, siendo que había sido autorizada por Marino, no por Marino y Agustina. ¿Me siguen hasta ahí? sí, ¿Qué ocurre si en esa diligencia, en allanamiento, ¿sí? Se toma documentación de Agustina SRL? Eso sirve como prueba, no sirve como prueba. Hablemos dos palabras. Si la documentación la tomó sin esfuerzo, vale decir, estaba arriba de mi escritorio, ¿sí? Y tomó, bueno, un poco tirado de los pelos, ¿no? Pero agarró el libro diario, inventario y balance, su diario iba a ver todo, 7 mamotretos, 7 libros, ¿sí? Y se los llevó porque estaban arriba de mi escritorio, sin esfuerzo alguno. Eso a futuro sirve como prueba. ¿Vamos bien? Si tuvo que, por ejemplo, violar la cerradura de un armario, que tampoco es gran cerradura, pero vieron que los armarios en estudio, ¿no? Por lo general tienen el tamborcito, ¿no? Con la cerradura. Si tuvo que violar esa cerradura, abrir la puerta, revisar y tomar los 7 libros de Agustina SRL, eso no sirve como prueba en el futuro. Es lo que se dio en llamar la teoría del fruto del árbol envenenado. Es una prueba que se tomó de una diligencia ilícita. No podía recabar información de Agustina SRL y pese a ello lo hice. ¿Se entendió esto? sí, profe. ¿Sí? Bueno. eh, eh, bueno, orden de allanamiento, clausurar preventivamente. La clausura preventiva lo vamos a ver más adelante con sanciones, ¿no? G, bueno, autorizar los inspectores encubiertos. A ver, el juez administrativo, ¿sí? Autoriza a dependientes, empleados del organismo, a actuar como inspectores encubiertos. ¿A qué voy? Estos inspectores, por ejemplo, van al bar XX, a la confitería ZZ, ¿sí? Y solicitan, mozo, un cafecito, bueno, toman un café, qué sé yo, qué sé cuánto, mozo, 2 facturas, comen 2 facturas, mozo, ¿cuánto lo debo? Viene el mozo, 10.000. El señor, imaginemos, ¿no? Ayúdenme con el ejemplo, el inspector encubierto le da los 10.000 pesos, el señor, muchas gracias, qué sé yo, el mozo se va y no vuelve, ¿sí? Se dan a conocer como inspectores de AFIP, están realizando una venta sin emisión de comprobantes. ¿Se entiende la idea? Son Sí, inspectores encubiertos. Bueno, medida que, bueno, hace tiempo no se utiliza y cayó en desuso. ¿De acuerdo con todo esto?
Sí, profe. H de Héctor, la AFIP podrá disponer medidas preventivas tendientes a evitar la consumación de maniobras de evasión tributaria, tales como condición de responsables inscriptos como contribuyentes, autorización para emisión de comprobantes, bueno, todo lo que se dio en llamar sanciones impropias, ¿sí? Y pucha si hace uso, ¿sí? Bloqueo de la constancia, denegar emisión de comprobantes, bloqueos en la facturación. ¿De acuerdo, gente? Y me parece que ya estaríamos terminando. Bueno, en cuanto a los derechos del contribuyente, lo tienen acá, lo miran, esto no ofrece mucha... Estas actas las vamos a ver en la futura clase cuando veamos determinación de oficio, de acuerdo a las actas de inspección o constatación, de comprobación y de notificación, ¿sí? Pero bueno, dejo de compartir acá. Bueno, hasta acá bien. Sí. Dos palabritas en cuanto a los trabajos. Fin de semana de por medio vieron, conversaron un poquitito acerca del tema planteado, este tema que se le plantea, ¿sí? A los diferentes paneles, se entiende que es entre comillas una excusa, no. Pero conversaron acerca de esto, saben qué tienen que hacer, hablamos dos palabras, porque esta semana no, igual hay tiempo. Antes de los primeros parciales, lo único que tienen es el planteo del caso, ¿sí? ¿Y a qué se refiere uno con el planteo del caso? A este caso que uno les entregó, ¿sí? Lo nutren un poco, le ponen nombre y apellido de persona física. A ver, en el caso había una jurídica, bueno, entonces ponemos nombre y apellido de persona física del director, del presidente, bueno, del socio gerente de la SRL, ¿eh? Le ponemos también nombre y apellidos al fisco, ¿sí? La agencia número tal, cita en tal calle, el juez administrativo de fulanito de tal, el inspector actuante, no, es María de los Ángeles XX, ¿se entiende a lo que voy? Los nutrimos Sí. de datos, hablan entre ambos paneles, fisco y contribuyente, ¿qué vamos a hacer? Aunque luego sea modificada ese planteo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no. Nosotros como fisco habíamos pensado en entrar por aquí. Nosotros como contribuyente vamos a responder por allá. ¿Se entiende? ¿Eh? Sí. Lo único que le pido, que siempre lo digo, siempre se ríen, siempre me dicen que sí, siempre volvemos a caer en la trampa. A ver, que esto no sea un retroceso al colegio secundario, ¿cómo explicarlo? Panel del fisco. No, pero le pedimos que nos entregue tal documentación y claro, como no las entregó, nosotros sumariamos, aplicamos una multa, ¿sí? El contribuyente se niega a entregarnos tal y tal. No choquemos con eso, señorita, mire que, no sé, que Marino no nos entrega la documentación que le pedimos. No volvamos a la secundaria, ¿sí? Porque esto parece, visto así, una pavada, así, hasta si se quiere un chiste, pero después termina ocurriendo, ¿sí? Se entiende, en pocas palabras, buen entendedor, se entiende a lo que voy, ¿cierto? Acuerdan, concilian entre ustedes. Vamos a pedir la escritura, el contribuyente aporta la escritura, ¿sí? Pedimos las ventas, el contribuyente aporta las ventas, ¿no? Que el fisco pida las ventas y el contribuyente no las aporta. No caigamos en esas tonterías de secundaria, ¿sí? ¿De acuerdo, gente? Sí, profe. 7 menos cuarto, ¿algo por decir? Para que Profe, quede en antes la de los, grabación, ¿no? perdón, ¿Eh? antes de los primeros exámenes tenemos que entregar este planteo o plantearlo Tan nomás. solo el ¿Cómo sería? planteo, correcto, sí. Gracias. ¿Sí?
Sigo recibiendo, yo no respondo los mails cuando me envían las fichas del alumno, no lo respondo porque fíjense que son una cantidad considerable, entonces bueno, no las respondo, pero yo, no sé, por ahí el jueves le digo qué fichas recibí, qué fichas, bueno, obviamente no recibí, ¿sí? No hay problema, no hay apuro, yo las fichas recién las tengo que tener para el momento de entrega de notas, ¿sí? Pero como les comentaba recién, pocas palabras, ¿sí? No está la ficha, no está la nota. Quedó claro, ¿no? Sí, profe. Envíenla cuando ustedes quieran. Tampoco se le está pidiendo algo, wow, me llevó todo el fin de semana a completar la ficha, dale, es una foto que te la sacas con el celular, bueno, datos personales, pavaditas, sí, es escueta, Mándela cuando quiera. No está la ficha, no está la nota. Bueno, ¿algo más? Cerramos acá, dejamos de grabar. De tener la grabación. Nos estamos viendo el jueves. Sí, el jueves. Nos estamos viendo el jueves, el tema es monotributo, ¿sí? Les pido, si se llevan la ley de monotributo, ahí sí, tal vez la imprimen desde la web, no es gran cosa, no es muy extensa, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Nos vemos. Dale, profe, gracias. Gracias. Suerte. Chao, que la pasen profe, bien. gracias. Gracias, profe. Chao, chao.